La colonia minera era ruidosa, calurosa y llena de olor a polvo y humo. Los hombres se gritaban unos a otros mientras las máquinas hacían ruido y silbaban. Carros de metal rodaban sobre vías oxidadas transportando mineral desde túneles profundos hasta las fundiciones. Entre todo ese ruido, había un pequeño rincón oscuro donde había una jaula. Dentro de la jaula, una joven alienígena estaba sentada con las rodillas dobladas hacia el pecho. Su ropa solo era un jirón y su piel estaba cubierta de suciedad y pequeños cortes. Se veía delgada, como si no hubiera comido bien durante mucho tiempo. Los mineros la llamaban así en lugar de usar un nombre. Se rieron de ella, arrojando restos de comida al suelo de la jaula como si estuvieran alimentando a un animal. Algunos introducían palos a través de los barrotes solo para hacerla estremecer. Pero ella no lloró. Ella no rogó. Ella simplemente permaneció sentada allí en silencio, con los ojos fríos y cansados. Daniel, un oficial de suministros humanos, descendió del transbordador de transporte para su primera visita a esta colonia. Le habían dicho que entregara el equipo y revisara el inventario antes de partir al día siguiente. Caminó por el patio principal, observando la ruidosa escena. Entonces, desde la esquina, escuchó algo extraño. Una voz suave, casi demasiado baja para oírla, cantaba en un idioma que él no entendía. Venía de la jaula. Daniel se detuvo, atraído por el sonido. Él giró la cabeza y la vio. Sus ojos eran grandes, de un color violeta intenso que parecía brillar incluso en la penumbra. Ella lo observaba a través de los barrotes con una expresión ilegible. El canto se detuvo cuando ella se dio cuenta de que él estaba escuchando. Daniel se acercó, ignorando las curiosas escaleras cercanas. «Mineros, ¿qué es esto?», le preguntó a un hombre apoyado contra una pared. El hombre sonrió. «Esa es solo una mascota que atrapamos hace años». «No vale nada». Daniel frunció el ceño. «¿Por qué está encerrada?». El hombre se encogió de hombros. «Pequeña cosa peligrosa. Muerde si te acercas demasiado. De todos modos, es un buen entretenimiento cuando estamos aburridos». La mirada de la niña no se apartó del rostro de Daniel. No había miedo allí, solo algo que parecía orgullo, y por un momento, creyó ver un leve destello bajo su manga rota, algo brillante, como una pieza de joyería, pero ella rápidamente lo ocultó. Daniel se agachó para que sus ojos quedaran al nivel de los de ella. Ella no se movió, no habló, pero siguió observándolo. La forma en que se sentaba era extraña, no se parecía en absoluto a la de un animal. Su espalda estaba recta, su barbilla ligeramente levantada, casi como alguien acostumbrado a sentarse en un trono. Un guardia notó a Daniel y se acercó. «Aléjese, oficial. Las órdenes son mantenerla allí». Daniel miró hacia arriba. «¿Órdenes de quién?». El guardia sonrió. «¿De alguien que sea lo suficientemente inteligente como para no ser mordido?». Daniel se quedó de pie, pensando en lo que acababa de ver. Esta chica no pertenecía aquí. A medida que el sol descendía, Daniel terminó su trabajo del día, pero no podía dejar de pensar en ella. Esa noche, mientras la mayoría de los trabajadores estaban en el comedor, él regresó silenciosamente a la jaula. Ella estaba tendida en el suelo, con los ojos medio cerrados. En sus manos llevaba una pequeña hogaza de pan y una botella de agua limpia de sus propias provisiones. Cuando él se agachó de nuevo, ella abrió los ojos y lo miró sin moverse. Daniel deslizó el pan a través del hueco que había en la parte inferior de las barras. Ella no lo tocó al principio. En lugar de eso, preguntó en un inglés deficiente: «¿Por qué? Ayúdame». Su voz era suave pero firme. Dijo Daniel simplemente: «Porque mereces algo mejor que esto». Durante un largo momento ella no respondió. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó el pan. Ella le dio un mordisco como si no hubiera comido en días. Daniel empujó la botella de agua hacia ella. Ella bebió, todavía observándolo como si tratara de leer sus pensamientos. Cuando terminó, susurró algo en su propio idioma.
No entendió las palabras, pero el tono era casi de agradecimiento. Fue la primera vez que vio el más mínimo atisbo de sonrisa en sus labios. Era débil, tembloroso, pero estaba allí. Y por alguna razón, Daniel sintió que acababa de hacer algo mucho más importante que entregar suministros mineros. Cuando él se levantó para irse, ella lo siguió con la mirada. La puerta de la jaula se cerró de golpe detrás de él mientras se alejaba. Todavía podía oír el débil sonido de su voz en la oscuridad. No llorando, no rogando, sino cantando esa misma extraña canción otra vez. Las notas parecieron resonar en su mente mucho después de que abandonó el patio. Daniel no sabía quién era ella realmente, pero una cosa era segura. Ella no era un animal y él iba a descubrir la verdad, sin importar lo que le costara. A la mañana siguiente, Daniel se despertó temprano. El aire en la colonia minera estaba cargado de polvo y el ruido de la maquinaria ya era fuerte. Él continuó con su trabajo asignado, revisando cajas y firmando formularios de entrega, pero su mente estaba en otra parte. Por más que intentaba concentrarse, seguía viendo sus ojos. Esos ojos violetas que lo miraban directamente. Recordó cómo ella preguntó, ¿por qué? Ayúdame. Y cómo su voz transmitía algo que él no podía nombrar. Sabía que a la mayoría de la gente aquí no le importaría. Para ellos, ella era solo una cosa en una jaula. Pero para Daniel, ella era algo más, algo que valía la pena proteger. Durante su descanso del mediodía, Daniel caminó nuevamente hacia la jaula. Un grupo de mineros estaba allí de pie, riendo y arrojando trozos de comida rancia al interior. Ella los ignoró. Ella giró la cabeza, negándose a comer las sobras. Un hombre se enojó y clavó un palo a través de los barrotes, tratando de hacerla reaccionar. Ella no se movió, pero su mandíbula se tensó. Daniel dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. Los hombres retrocedieron y se giraron, sonriendo. ¿Cuál es su problema, oficial? A ella no le importa. Ella es solo un animal. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Ella no es un animal. La risa murió por un momento y los hombres retrocedieron lentamente, murmurando. Daniel se agachó cerca de la jaula nuevamente. Ella lo miró con silenciosa curiosidad. Notó que sus muñecas estaban destrozadas, hinchadas y en carne viva por las esposas de metal. Apretó la mandíbula y sintió una chispa de ira proveniente de su bolso. Sacó un pequeño paño y un frasco de agua limpia sin decir palabra. Él metió la mano a través de los barrotes y limpió suavemente la suciedad de sus manos. Ella se estremeció al principio, no estaba acostumbrada a que alguien la tocara suavemente, pero no se apartó. Cuando terminó, ella habló en voz baja. «Te castigarán por esto». Daniel dio una media sonrisa. «Entonces tendrán que atraparme primero». Esa noche, cuando el patio quedó en silencio, Daniel regresó con más comida. Esta vez lo aceptó sin dudarlo. Se sentaron en silencio por un rato. Daniel se apoyó en los barrotes, observándola comer lentamente. Finalmente ella preguntó, «¿Por qué te importa?» Pensó por un momento. «Porque he visto lo que pasa cuando la gente deja de preocuparse». Ella bajó la mirada como si escondiera algo en su expresión. Entonces susurró, «Mi nombre, no este». Daniel se inclinó más cerca. Ella dudó. Entonces dijo, «Ayera». El nombre pesaba en el aire y tenía un significado que aún no comprendía. Al día siguiente, el jefe de guardia, un hombre corpulento y con cicatrices llamado Bron, apartó a Daniel. «He oído que te has hecho amigo de la mascota», dijo Bron con una mueca de desprecio. Daniel lo miró a los ojos sin pestañear. «No es una mascota». Brown rió. «Más te vale tener cuidado, oficial. Es un problema. Más problemas que tú. No puedo controlarla». Daniel se alejó sin responder. Pero por dentro, su determinación se endureció. Si le advertían que se alejara, significaba que ocultaban algo, y Daniel quería saber qué. Más tarde,
Daniel vio a un menor borracho en el comedor presumiendo ante un pequeño grupo. Estaba contando una historia sobre el día que atrapamos a la princesa. Los demás rieron, pensando que era una broma, pero los oídos de Daniel captaron la palabra princesa. Se giró hacia el hombre, pero el menor ya se había desmayado en la mesa. Daniel salió del comedor con una nueva idea dándole vueltas. ¿Sería cierto? ¿Era realmente alguien importante? Si lo era, eso explicaba el orgullo en sus ojos, su forma de sentarse y el desmayo. El destello de una joya. Esa noche, Daniel la visitó de nuevo. Estaba sentada en el mismo rincón de la jaula, pero parecía inquieta. Cuando él se acercó, ella dijo en voz baja, «Hablan demasiado cuando beben». Daniel arqueó una ceja. «Así que es verdad. Eres una princesa». Al principio no respondió, luego asintió levemente. «Mi gente cree que estoy muerta», dijo con voz firme pero baja. «Me llevaron cuando aún era una niña. He estado aquí desde entonces». Daniel apretó los puños. Había visto injusticias antes, pero nada como esto. Ella no era solo una prisionera. Era una vida robada. El sonido de boots resonó cerca, y Daniel se apartó rápidamente de la jaula. 2 guardias pasaron sin darse cuenta. Cuando los pasos se desvanecieron, la miró y dijo, «Voy a sacarte de aquí». Ella negó con la cabeza. «No puedes. Te matarán». La voz de Daniel era firme. «Entonces tendrán que intentarlo». Por un momento, ninguno habló. Luego se inclinó un poco más cerca, con los ojos fijos en él. «No eres como ellos», susurró. Daniel no sabía por qué. Una paga. Pero escuchar esas palabras se sintió como una promesa que tenía la intención de cumplir. Mientras se alejaba hacia las sombras del patio, Daniel supo que su camino estaba marcado. Aún no tenía un plan, ni aliados ni idea de la magnitud del peligro. Pero ahora tenía un objetivo, ver a la chica en la jaula libre. No como un prisionera, no como tal, sino como Lara, la princesa que realmente era. A la mañana siguiente, la colonia estaba más fría de lo habitual. Una fina niebla cubría las pasarelas metálicas y el sonido de una bota golpeando el acero resonaba en el aire. Daniel realizaba sus tareas en silencio, pero sus pensamientos estaban lejos de las hojas de inventario. En sus manos, repasaba constantemente las palabras de la noche anterior. «Mi gente cree que estoy muerta cada vez que lo piensa». La imagen de ella en esa jaula se grabó profundamente en su mente. Una princesa escondida como una mascota olvidada. No tenía sentido. ¿Por qué mantenerla allí en lugar de pedir un rescate por ella o matarla? Tenía que haber una razón. Más tarde ese día, Daniel escuchó a 2 mineros hablando cerca de las cajas de suministros. Uno dijo, «Sabes que vale más que toda esta colonia, ¿verdad?» El otro rió. «Vale más». «Ya no. Su gente jamás la aceptaría de vuelta». Hablaban en voz baja, pero Daniel captó fragmentos. Tomada durante las conversaciones de paz. El premio del comandante de emboscadas. Linaje peligroso. Se acercó, fingiendo revisar las etiquetas de las cajas, pero antes de que pudiera oír más, los hombres lo notaron y se alejaron. Daniel tensó la mandíbula. Sabían algo, pero no. Uno de ellos quería decirlo en voz alta. Esa noche, el patio estaba inusualmente silencioso. Aira se sentó cerca de los barrotes como si lo esperara. Sus ojos lo siguieron mientras se acercaba. «Estabas escuchando hoy», dijo en voz baja. Daniel no fingió lo contrario. «Estaban hablando de ti». Asintió como si lo esperara. «Todos saben lo que soy, pero me mantienen aquí porque me avergüenzo de mi gente». Daniel frunció el ceño. «Una pena». Aira bajó la vista hacia sus manos cuando me llevaron. «Mi padre no luchó por mí. Hizo un trato para proteger a los demás». Su voz no se quebró. Pero Daniel pudo oír el peso en ella. «Creen que ahora estoy rota», ella continuó. «Creen que no soy apto para gobernar, que no soy digno de ser llamado Berit.
Daniel negó con la cabeza. Se equivocan. Esbozó una media sonrisa amarga. No sabes cómo son los Berit. La fuerza lo es todo para mi gente y ellos creen. El cautiverio te debilita. La voz de Daniel era firme. La fuerza no se trata de no ser escuchado. Se trata de sobrevivir después de que te escuchen. Sus ojos parpadearon como si no supiera bien cómo responder por un momento. El único sonido era el leve zumbido de los generadores de la colonia. Daniel se inclinó más cerca, bajando la voz. Si pudiera sacarte de aquí, ¿a dónde irías? La mirada de Lara se agudizó. De vuelta con mi gente, pero no como estoy ahora. Daniel arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Ella dudó y luego susurró. No me seguirían a menos que regresara con pruebas de que aún podía imponer respeto. ¿Y cuál sería esa prueba? Preguntó Daniel, con los labios apretados en una fina línea. Me arrebataron la corona de mi madre el día que me capturaron. Daniel se recostó en su asiento, reconstruyendo los fragmentos. En algún lugar de esta colonia, o en manos de quien la comandaba, estaba esa corona, y sin ella jamás podría reclamar su lugar. Más tarde, en el Mesaul, Daniel encontró a un traidor mayor que llevaba años trabajando en esta ruta. Se sentaron al fondo de la sala, hablando en voz baja. El traidor bebió un sorbo de su petaca antes de inclinarse. He oído historias sobre ella. Dice que la escoltaban a la firma de un tratado cuando el convoy fue atacado. ¿Quién? Preguntó Daniel. La traidora se encogió de hombros. Algunos dicen piratas, otros mercenarios contratados por sus propios rivales. Daniel mantuvo una expresión neutral. Pero en su interior, su mente corría a 1000 por hora. Si tenía enemigos en su propia corte, devolverla sería aún más peligroso. Pero si se quedaba allí, estaría prácticamente muerta esa noche. Daniel regresó a su jaula con más comida. La repartió sin decir palabra. Al principio, ella lo observó un momento. Encontraste a alguien que te contara la historia. Daniel asintió. Fragmentos. Aira apartó la mirada. No importa. Las historias cambian. Nada. Daniel negó con la cabeza. Las historias te cuentan quién eres. Y ahora mismo, han distorsionado la tuya para convertirla en algo que no eres. 4. La primera vez, parecía casi insegura. Daniel se inclinó hacia adelante. Si encuentro esa corona, podrías regresar. ¿No? Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Te arriesgarías por eso? La respuesta de Daniel llegó sin dudarlo. Arriesgaría más. No habló durante un rato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era baja. La corona fue tomada por el hombre que comanda esta colonia. La guarda como trofeo en sus aposentos. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Eso significaba que estaba cerca, pero también fuertemente custodiada. Si pudiera tomarla, podrían tener una oportunidad de escapar una noche. Pero si fallaba, ninguno de los dos sobreviviría. Aún así, cuando la miró, sentada en esa jaula inmunda, supo que no podía irse. Necesitarás ayuda, dijo ella al fin. Daniel asintió. Entonces la encontraremos. La mirada de Ara sostuvo la suya, un acuerdo silencioso que pasaba entre ellos. Puede que la hubieran tratado como a un animal allí, pero Daniel podía ver la verdad en sus ojos. Era una princesa y estaba lista para luchar por su libertad. Ahora, él también. Los 2 días siguientes transcurrieron lentamente. Daniel continuó con su trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero en su mente, todo había cambiado. Cada vez que pasaba junto al Maynard, sus ojos encontraban la jaula. Cada vez que Ara lo miraba, veía la misma pregunta silenciosa. ¿Cuándo? Aún no podía responder. No hasta que supiera exactamente cómo tomar la corona y sacarla con vida. Esa noche, Daniel regresó a sus pequeños aposentos en el edificio de suministros. Extendió un mapa aproximado de la colonia sobre su mesa. El diseño era simple: minería, túneles, patios de almacenamiento,
barracones de trabajadores y el edificio de mando al fondo. Los aposentos del comandante estaban en el piso superior, vigilados en todo momento. Daniel sabía que no podría entrar y tomar la corona abiertamente si lo intentaba. Bronn y sus hombres lo tendrían encadenado antes de que llegara a la puerta. No, necesitaba una forma de entrar sin ser visto. Empezó a observar a los guardias con más atención. Rotaban turnos cada 6 horas, siendo el turno de noche el más corto. Ese sería su momento, pero necesitaba una excusa para estar dentro del edificio de mando al anochecer. La respuesta llegó cuando oyó a 2 ingenieros quejarse de un relé de energía defectuoso cerca de las habitaciones del comandante. Las reparaciones se habían semanas porque nadie quería trabajar tan cerca de las habitaciones del comandante. Daniel se ofreció voluntario para el trabajo al día siguiente, diciendo que lo arreglaría él mismo. Los ingenieros le entregaron con gusto los códigos de acceso a los paneles de mantenimiento. Mantuvo la expresión serena, pero en su interior un plan comenzaba a tomar forma. Esa noche, le contó a Aira lo que pretendía hacer. Ella escuchó en silencio, con la mirada fija en él a través de los barrotes. «Entrarías en la guarida del comandante solo para robarme la corona», dijo en voz baja. Daniel sostuvo su mirada. «No estoy robando un tiempo, devolviéndoselo a su dueño». Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. «Si tienes éxito, podemos irnos antes del amanecer». Daniel asintió. «Ya he hablado con un traidor que me debe el talón. Ten una lanzadera lista en la bodega de carga a las 0:30 horas. Bajada. Hay una cosa más. La corona está guardada en un cofre negro. Necesitarás una llave». Daniel frunció el ceño. «¿Dónde está la llave?» Ella apartó la mirada, rodeándolo con el cuello. La dificultad se duplicó en ese momento. Daniel no solo tendría que entrar en los aposentos del comandante. Sin ser visto, tendría que tomar algo directamente del hombre, sino que no había vuelta atrás. Pasó el día siguiente observando al comandante desde la distancia. Un hombre corpulento de mirada penetrante y un aire constante de arrogancia. La llave colgaba de una cadena bajo el cuello de su uniforme. La única vez que Daniel lo vio quitársela fue cuando se bañaba en el baño de oficiales. Eso le dio a Daniel su oportunidad la noche del plan. Daniel calculó todo a la perfección. El turno de noche de la colonia estaba más tranquilo de lo habitual. Con la mayoría de los trabajadores ya en los barracones, se acercó al edificio de mando con un juego de herramientas en la mano, caminando con la confianza de quien pertenecía allí. Los guardias apenas lo miraron cuando dijo, «Poder». Órdenes de ingeniería de reparación de relés. Dentro, los pasillos estaban en penumbra, iluminados solo por el tenue resplandor de los paneles de las paredes. Pasó junto al baño de oficiales y se detuvo a escuchar. El leve sonido del agua corriendo llegó a sus oídos. Daniel entró en silencio. La chaqueta del uniforme del comandante colgaba de un gancho, y de su bolsillo asomaba la cadena de la llave. Los dedos de Daniel se movieron rápidamente, deslizando la llave antes de regresar al pasillo. Fue directo a las habitaciones del comandante. El cofre negro estaba exactamente donde Aara le había dicho que estaría. Sentado en una mesa baja cerca de la cama, la llave giró en la cerradura con un clic silencioso. Dentro, descansando sobre terciopelo oscuro, estaba la corona. Era más pequeña de lo que Daniel esperaba. Delicada plata con forma de olas ondulantes con una única gema violeta en el centro. Incluso en la penumbra, brillaba tenuemente. Daniel la envolvió en un paño y la guardó en su caja de herramientas. Su corazón latía con fuerza mientras regresaba al pasillo. Tenía lo que necesitaban, pero lo más difícil aún estaba por venir. Cuando llegó al patio, ya estaba de pie en el borde de su jaula. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la tela en su mano. La deslizó entre los barrotes y ella la desenvolvió con dedos temblorosos. En cuanto vio la corona, se quedó sin aliento. Demostrada, y por primera vez, Daniel la vio como la realeza que realmente era. «Esta es la prueba», susurró.
Daniel asintió. Entonces terminemos esto. La etapa final del plan era arriesgada. Daniel había dispuesto que un droide de mantenimiento pasara por la jaula justo a la hora en que él la abriera. El ruido de su motor cubriría el sonido de la cerradura al abrirse. A las 2:59 horas, Daniel abrió la puerta de la jaula. Aira salió. Su movimiento silencioso y preciso, incluso debilitado por años de cautiverio. Se movía con una gracia que delataba su ascendencia. Cruzaron el patio rápidamente, manteniéndose en las sombras. La lanzadera traidora esperaba en la bodega de carga, con su motor zumbando suavemente mientras abordaban. La alarma de la colonia sonó de repente. Daniel maldijo en voz baja. Sabiendo que los habían descubierto, su voz era tranquila pero urgente. «Vamos». La rampa de la lanzadera se cerró y la nave despegó en la noche. Debajo de ellos, las colonias. Los reflectores barrían el suelo, pero era demasiado tarde. Daniel la miró. Con la corona ahora en su regazo, ella lo miró a los ojos y dijo: «Todavía no somos libres, pero esta noche comenzamos». La lanzadera se elevó hacia el cielo oscuro. Los motores rugieron suavemente bajo el cuidadoso control del traidor. Dentro, Daniel mantenía una mano cerca de su arma, escudriñando la bodega de carga en busca de cualquier señal de peligro. Ahara estaba sentada frente a él, apretando la corona con fuerza contra su pecho. Sus ojos violetas eran penetrantes ahora, ya no estaban cubiertos por el cautiverio. El zumbido de los motores se sentía como la libertad. Pero Daniel sabía que aún no estaban a salvo. El sistema de alerta de la colonia ya habría enviado una señal a las naves de patrulla cercanas. Si los atrapaban antes de cruzar la frontera comercial, ambos serían arrastrados de vuelta. El traidor, un hombre fibroso llamado Corín, miró por encima del hombro. «Tenemos 15 minutos antes de llegar al espacio abierto». Daniel asintió. «Hazlo. Rápido». Corín sonrió con suficiencia. «Rápido es la única forma en que vuelo». No habló, pero Daniel pudo ver la tensión en sus hombros. Sus manos agarraron la corona con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Daniel se inclinó hacia adelante. Su voz firme. «Lo lograremos». Ella lo miró por un momento, luego asintió levemente. A mitad del ascenso, una aguda alarma resonó en la cabina. Corín maldijo en voz baja. «Tenemos interceptores de la compañía 2 pisándonos los talones». La mandíbula de Daniel se tensó. «Ahí viene de la colonia». Los dedos de Corín danzaron sobre los controles. «Sin duda». Los ojos de Ahara se entrecerraron. «No nos dejarán salir con vida». Daniel se desató. Avanzó hacia el pequeño armario de armas. Sacó un rifle de largo alcance y comenzó a revisar las miras. Corín lo miró rápidamente. «¿Planeas luchar en el espacio?» Daniel no respondió, pero sus manos se movieron con la calma y velocidad de alguien que ya lo ha hecho antes. La primera explosión los golpeó con fuerza, haciendo vibrar la lanzadera. Aira agarró el asiento. Su mirada se fijó en Daniel. Corín ladeó la nave bruscamente, obligándolos a descender en picado antes de volver a ascender. Otro disparo falló por metros. Daniel se agachó junto a la estrecha escotilla lateral, abriéndola lo justo para establecer un ángulo de disparo. El aire frío y las estrellas llenaron el hueco cuando el interceptor más cercano apareció a la vista. Daniel disparó. El disparo rozó su ala, haciéndola girar. Ahara entreabrió ligeramente los labios. No esperaba que fuera tan preciso. El segundo interceptor seguía avanzando. Corín puso los motores al máximo. El agujero vibraba por la tensión. Daniel preparó otro disparo, pero la nave enemiga se desvió en el último momento. 10 minutos para la frontera, gritó Corín. Daniel cerró la escotilla. Volvió a guardar el rifle en el compartimento. Se sentó frente a ella de nuevo, con la respiración tranquila. Ella lo observó y luego dijo en voz baja: «Ya has luchado antes, Daniel». Esbozó una leve sonrisa hacía tiempo.
Su mirada se detuvo como si quisiera preguntar más, pero permaneció en silencio. Pasaron los minutos, cada uno más largo que el anterior. La voz de Corín rompió la tensión. Ya casi llegamos. Un destello de luz en el exterior marcó la baliza fronteriza entre el espacio controlado y las zonas libres. Los interceptores redujeron la velocidad y se detuvieron. Reacio a cruzar, Daniel sintió que el peso en su pecho se aliviaba. Corín sonrió. Te dije que te sacaría. Aira dejó escapar un suspiro lento, la primera señal de alivio que Daniel había visto en ella. Pero el peligro no había terminado. La voz de Aira era tranquila pero firme. Si saben que escapamos, pondrán precio a tu vida. Daniel se encogió de hombros. He tenido peores. Su mirada se suavizó. No tenías que hacer esto. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. No podía simplemente irme. Miró la corona en su regazo, luego lo miró a él. Me has dado la oportunidad de regresar, pero es más que eso. Me devolviste mi honor, dijo Daniel sin responder, pero su mirada fue suficiente. Corín aterrizó la lanzadera en un tranquilo puesto comercial oculto en un cinturón de asteroides. Allí nadie hacía preguntas, y con créditos se podía comprar cualquier cosa. Al bajar de la rampa, con el zumbido de los motores apagándose, Daniel mantuvo una mano en su arma por si acaso. Aira permaneció cerca de él, con movimientos rápidos y decididos. Llevaba una sencilla capa que Corín le había dado. La corona oculta bajo el puesto olía a aceite y especias. Voces en docenas de idiomas llenaban el aire. Corín le dio una palmada en el hombro a Daniel. Hasta aquí llego. Mantente con vida, oficial. Daniel asintió. Gracias por el viaje. Avanzaron por las estrechas calles hasta llegar a un pequeño hangar. Dentro había una elegante nave de transporte marcada con el escudo de la familia real de Berit. 2 soldados de Berit con armadura estaban en la entrada, abriendo mucho los ojos al verla. Uno cayó de rodillas de inmediato. Princesa Aira, creíamos que te habías perdido. Su voz era firme. Regia, fue tomada. Pero ahora regreso. Se hizo a un lado, revelando a Daniel. Este humano está bajo mi protección, dijo con firmeza. Los soldados intercambiaron miradas, pero asintieron sin rechistar mientras subían al transporte real. Daniel miró hacia atrás una vez. El puesto de avanzada en el asteroide se desvaneció en la distancia mientras la nave despegaba. Por primera vez, se permitió creer que podrían tener éxito. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio. Porque traer a Ara a casa era una cosa, mantenerla a salvo una vez allí. Eso sería otra lucha completamente distinta. El transporte real se movía suavemente por la oscuridad del espacio. Dentro, el aire se sentía más limpio, cálido y tranquilo que cualquier cosa que hubiera conocido en años. Estaba sentada junto a una amplia ventana, con las manos apoyadas suavemente en la corona en su regazo. Daniel estaba cerca, observando las estrellas pasar. Ninguno habló durante un rato, ambos aún adaptándose al repentino cambio de la supervivencia a la seguridad. Uno de los soldados de Berit se acercó e inclinó la cabeza. Princesa, el Alto Consejo ha sido informado de su regreso. Dijo, la esperan en la capital. Aira asintió sin levantar la vista. Diles que me presentaré ante ellos con mi corona. El soldado hizo una nueva reverencia y se marchó. Daniel la miró. ¿De verdad que vas directo a ellos? Giró la cabeza hacia él, con voz tranquila pero firme. Si no los enfrento ahora, mis enemigos aprovecharán la oportunidad para hablar en mi contra. Daniel se apoyó en la pared, y confías en que no se volverán contra ti en cuanto entres. Aira esbozó una leve sonrisa. No, no lo hago. Su tono no era amargo, solo realista. En la corte de mi pueblo, la fuerza lo es todo, dijo. Regresar con vida no es suficiente. Debo regresar con una prueba de mi valía. Bajó la mirada. A la corona,
cuyas curvas plateadas reflejaban la tenue luz de la cabina. «Esta es mi prueba», susurró. Daniel estudió su rostro. Ahora se veía diferente, todavía cansada por años de cautiverio, pero con una chispa en los ojos que antes le faltaba. «¿Qué dirán de mí?», preguntó en voz baja. Sus ojos se encontraron con los de él. «Dirán, eres una forastera. Alguien que se entrometió en los asuntos de Bert». Daniel arqueó una ceja. «¿Y qué? ¿Qué dirás?». La voz de Al se suavizó. «Diré que fuiste tú quien me vio cuando nadie más lo hizo». Horas después, el transporte entró en el espacio de Berit por la amplia ventana. Daniel vio un mundo diferente a todos los que había conocido. Un vasto planeta de bosques de un verde intenso y brillantes ciudades de cristal. Torres plateadas se alzaban desde los valles, unidas por puentes que brillaban tenuemente al sol. Era hermoso. Pero Daniel notó la fuerte presencia de naves de patrulla sobrevolando los cielos. «Tu gente no se arriesga», dijo. Los labios de Al se curvaron ligeramente. «No con poder». Cuando aterrizaron, los soldados los guiaron por los grandes salones del Palacio Real. Las paredes estaban talladas con escenas de antiguas batallas. Los nobles de Berit estaban agrupados, siguiendo con la mirada cada paso. Algunos susurraban con incredulidad. Otros miraban con abierta sospecha. Las grandes puertas de la Cámara del Consejo se alzaban ante ellos. Lo suficientemente altas para gigantes. Aira se detuvo justo antes de entrar. Se volvió hacia Daniel. «Pase lo que pase dentro, no hables a menos que yo te lo diga», dijo. En voz baja. Daniel asintió brevemente. «Tu lucha, princesa». Adentro. El sumo consejo estaba sentado en semicírculo. 12 miembros, vestidos con túnicas plateadas y violetas, se encontraban en el centro. El anciano se inclinó hacia adelante, con voz profunda y mesurada. «Princesa Aira, te creíamos muerta». Su voz resonó con claridad en la cámara, y aún así, «estoy ante ti». Dio un paso al centro de la sala y levantó la corona para que todos la vieran. La multitud se quedó atónita. «Me la arrebataron el día que me traicionaron», dijo. «He regresado con ella por mi propia voluntad». Uno de los consejeros habló con dureza. «¿Por tu propia voluntad o con la ayuda de un forastero?». Todas las miradas se volvieron hacia Daniel. Se quedó quieto, con las manos a la espalda. Subió las escaleras sin pestañear. La mirada de Ara siguió la de ellos. «Este humano», dijo con firmeza, «es la razón por la que estoy viva». Murmullos recorrieron la sala. El anciano levantó una mano, silenciándolos. «¿Y por qué un humano arriesgaría su vida por ti?», preguntó. La respuesta fue simple. «Porque no me veía como un animal, no como prisionera, sino como princesa». Hubo una pausa. Espera en el aire. Al asentarse las palabras, el anciano estudió a Daniel un largo instante antes de volver a mirarla. «Si lo que dices es cierto, tu fuerza no solo reside en la supervivencia, sino en inspirar lealtad», dijo con la barbilla levantada. «Eso es lo que significa gobernar». Por un instante, nadie habló. Luego, lentamente, el anciano se levantó de su asiento. «Bienvenida a casa, princesa», dijo, y su voz resonó por toda la cámara. Fuera de la sala del consejo, Daniel caminaba a su lado en silencio. Finalmente, preguntó. «¿Eso salió mejor de lo que esperaba?». Aira soltó una leve risa. «Esto no ha terminado. Me vigilarán de cerca. Y algunos todavía desearán que me vaya», dijo Daniel con una sonrisa burlona. «Que lo intenten». Ella lo miró, con los ojos suavizados. «Tú también sigues en peligro», dijo en voz baja. «Salvarme te ha convertido en enemigos entre mis enemigos». Daniel se encogió de hombros. «Me he ganado enemigos peores». Llegaron a un alto balcón con vistas a la ciudad. El viento traía el aroma de las flores y el lejano sonido de música. Durante un largo momento, permanecieron allí en silencio. Finalmente,
Aira se volvió hacia él. No solo me devolviste mi corona, dijo. Me devolviste mi nombre. Daniel sostuvo su mirada. Y me aseguraré de que nadie te la vuelva a arrebatar. El día del regreso público llegó rápidamente. Estandartes con el escudo real colgaban a lo largo de las calles de cristal. La multitud se reunió en la gran plaza bajo el palacio. Sus voces eran una mezcla de emoción e incredulidad. Algunos creían que la princesa, muerta hacía tiempo, otros creían que nunca volvería a pisar suelo veritiano. Ahora estaba a punto de demostrarles lo contrario. Desde el balcón que dominaba la plaza, Daniel estaba justo detrás de ella. El sol reflejaba la plata de su corona, haciéndola brillar como una estrella. Vestía una túnica violeta ondeante bordada con hilos de oro. Su porte era erguido e imperturbable, sus ojos recorrían a su pueblo como si los reclamara con una sola mirada. El murmullo de la multitud se desvaneció cuando ella dio un paso al frente. Mi pueblo, comenzó, con voz firme y fuerte. Les dijeron que me había ido. Les dijeron que estaba perdida. Pero aquí estoy. La plaza estaba en silencio. Todos los oídos la escuchaban. Me habían arrebatado. Me habían tratado como menos que nada, enjaulado como un animal. Continuó. Me dijeron que nunca volvería a ser digna. Su mirada recorrió los rostros de abajo. Pero resistí. Daniel observó cómo las expresiones de la multitud cambiaban de ira, tristeza y orgullo. No la veían como una princesa caída, sino como alguien que había sobrevivido a lo impensable. Aira se quitó la corona de la cabeza y la sostuvo en alto. Me la robaron, dijo, y la he recuperado. Se la colocó una vez más en la cabeza. El acto fue tan deliberado como un juramento. La fuerza no es no caer nunca. Es volver a levantarse después de ser derribado. Hubo una pausa. Luego se giró ligeramente, señalando a la guardia. Daniel y yo no estábamos solos, dijo. Jadeos y susurros recorrieron la multitud cuando sus ojos se posaron en él. Este humano me vio cuando otros solo veían a una prisionera, declaró. Arriesgó su vida cuando no había nada que ganar, y por eso tiene mi confianza y mi protección. Daniel se revolvió incómodo ante la repentina atención. Nunca le habían interesado los discursos ni las multitudes, pero la forma en que ella habló no dejaba lugar a dudas. No era una petición de aceptación del pueblo. Era una orden. Un pequeño grupo cerca del frente se arrodilló. En señal de respeto. Lentamente, otros lo siguieron hasta que toda la plaza se inclinó ante su princesa. El alto anciano salió al balcón, y su voz transmitió, que se sepa que la princesa ha sido restituida a su legítimo lugar. Su regreso marca un nuevo capítulo para los Verit. Miró a Daniel y también le hizo saber que su protector es bienvenido en este reino. Daniel inclinó levemente la cabeza, aceptando el gesto sin palabras. Después de la ceremonia, caminaron juntos por los jardines del palacio. El aire estaba perfumado con flores florecientes y fuentes que susurraban suavemente en la distancia. Ara ahora caminaba sin guardias. Su confianza en Daniel es clara. Has cambiado la forma en que mi gente me ve, dijo en voz baja. Daniel meneó la cabeza. Eso lo hiciste tú mismo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Quizás, pero me recordaste quién era yo. Se detuvieron en el borde de un estanque reflectante. El agua reflejó el cielo, brillante y sin nubes, por un momento. El reflejo de Ara parecía el de la chica que Daniel había visto por primera vez en la jaula. Ojos delgados y desgastados, sombreados. Pero entonces levantó la barbilla y el reflejo cambió. Ahora era la princesa en su totalidad. Me devolviste mi libertad, dijo con voz suave. Y nunca lo olvidaré. Daniel la miró a los ojos. No tienes que hacerlo. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de cambios. Aira comenzó a ocupar su lugar en las reuniones del consejo y su presencia se hacía más fuerte cada día. Los rumores de su regreso se extendieron por los sistemas vecinos. Algunos vinieron a desafiarla,
probando si realmente tenía la fuerza para liderar. Cada vez que los enfrentaba, demostraba que no era una frágil sobreviviente, sino una gobernante forjada en las dificultades. Y a pesar de todo, Daniel permaneció a su lado, no como un guardia obligado por el deber, sino como un amigo obligado por elección. Una noche, mientras estaban en el balcón con vistas a las luces de la ciudad, Aira habló sin girar la cabeza. «Habrá guerras que librar», dijo. «Habrá quienes quieran que me vaya». Daniel esbozó una leve sonrisa. «Menos mal que no estoy planeando». Al salir, ella lo miró con una expresión ilegible por un momento. Luego dijo: «Puede que aún no te des cuenta, pero ahora eres parte de mi pueblo». Debajo de ellos, la ciudad palpitaba de vida. Todas las banderas ondeaban en alto y el pueblo pronunciaba su nombre con orgullo. Una vez la habían tratado como si no fuera nada. Ahora ella era su símbolo de resiliencia, y a su lado, el humano que había visto su valor. Desde el principio para Daniel no se trató de coronas ni títulos. Fue aproximadamente el momento en que la miró a los ojos por primera vez a través de los barrotes de la jaula y supo que ella era más de lo que el mundo intentaba convertirla. Ahora la galaxia también lo sabía. Y mientras él respirara, nadie volvería a quitárselo.